Hola a todos, mi nombre es Diana Villamarín. Quiero continuar compartiendo con ustedes el libro del amor y otros demonios de Gabriel García Márquez. Ya vamos en el capítulo 4 y espero que lo estén disfrutando mucho. El padre Cayetano de Laura fue invitado por el obispo a esperar el eclipse bajo la pérgola de campanulas amarillas, el único lugar de la casa que dominaba el cielo del mar. Los alcatraces inmóviles en el aire con las alas abiertas parecían muertos en pleno vuelo. El obispo se abanicaba despacio, en una hamaca colgada de dos horcones con cabestrantes de barco, donde acababa de hacer la siesta. De Laura se mecía a su lado en un mecedor de mimbre. Ambos estaban en estado de gracia, tomando agua de tamarindo y mirando por encima de los tejados el vasto cielo sin nubes. Poco después de las 2 empezó a oscurecer. Las gallinas se recogieron en las perchas y todas las estrellas se encendieron al mismo tiempo. Un escalofrío sobrenatural estremeció el mundo. El obispo oyó el aleteo de las palomas retrasadas, buscando a tientas los palomeros en la oscuridad. Dios es grande, suspiró. Hasta los animales lo sienten. La monja de turno le llevó un candil y unos vidrios ahumados para mirar el sol. El obispo se enderezó en la hamaca y empezó a observar el eclipse a través del cristal. Hay que mirar con un solo ojo, dijo, tratando de dominar el silbido de su respiración. Si no, se corre el riesgo de perder ambos. De Laura permaneció en el cristal de en la mano sin mirar el eclipse. Al cabo de un largo silencio, el obispo lo rastreó en la penumbra y vio sus ojos fosforescentes ajenos por completo a los hechizos de la falsa noche. ¿En qué piensas?, le preguntó. De Laura no contestó, vio el sol como una luna menguante que le lastimó la retina a pesar del cristal oscuro, pero no dejó de mirar. ¿Sigues pensando en la niña?, dijo el obispo. Cayetano se sobresaltó. A pesar de que el obispo tenía aquellos aciertos con más frecuencia de la que hubiera sido natural, pensaba que el vulgo puede relacionar sus males con este eclipse, dijo. El obispo sacudió la cabeza sin apartar la vista del cielo. ¿Y quién sabe si tienen razón?, dijo. Las barajas del Señor no son fáciles de leer. Este fenómeno fue calculado hace milenios por los astrónomos asirios, dijo de Laura. Es una respuesta de jesuita, dijo el obispo. Cayetano siguió mirando el sol con el cristal por simple distracción. A las 2:12 parecía un disco negro perfecto y por un instante fue la medianoche a pleno día. Luego el cantar de los gallos. Luego el eclipse recobró su condición terrenal y empezaron a cantar los gallos al amanecer. Cuando de Laura dejó de mirar, la medalla de fuego persistía en su retina. Sigo viendo el eclipse, dijo divertido. A donde quiera que mire, ahí está. El obispo dio el espectáculo por terminado. Se te quitará dentro de unas horas, dijo. Se estiró sentado en la hamaca, bostezó y dio gracias al Señor por el nuevo día. De Laura no había perdido el hilo. Con mis respetos, padre mío, dijo. No creo que esa criatura esté poseída. Esta vez, el obispo de veras se alarmó. ¿Por qué lo dices? Creo que solo está aterrorizada, dijo de Laura. Tenemos pruebas, amante de Dios, dijo el obispo. ¿O es que no lees las cartas? ¿Y las actas? Sí, de Laura las había estudiado a fondo, y eran más útiles para conocer la mentalidad de la abadesa que el estado de la sierva María. Habían exorcizado los lugares desde donde la niña estuvo en la mañana de su ingreso y cuánto había tocado. A quienes estuvieron en contacto con ella los habían sometido a abstinencias y depuraciones. La novicia que le robó el anillo el primer día fue condenada a trabajos forzados en el huerto. Decían que la niña se había complacido descuartizando un chivo que degolló con sus manos y se comió las criadillas y los ojos aliñados como fuego vivo. Hacía gala de un don de lenguas que le permitía entenderse con los africanos de cualquier nación mejor que ellos mismos entre ellos. O con las bestias de cualquier pelaje. Al día siguiente de su llegada, las 11 guacamayas cautivas que adornaban el jardín desde hacía 20 años amanecieron muertas sin causa. Había fascinado a la servidumbre con canciones demoníacas que cantaba con voces distintas de la suya. Cuando supo que la abadesa la buscaba, se hizo invisible solo para ella. Sin embargo, dijo de Laura, creo que lo que nos parece demoníaco son las costumbres de los negros, que la niña ha aprendido por el abandono en que la tuvieron sus padres. Cuidado, lo alertó el obispo. El enemigo se vale mejor de nuestra inteligencia que de nuestros yerros. Pues el mejor regalo para él sería que exorcizáramos una criatura sana, dijo de Laura. El obispo se encrespó. Debo entender que estás en rebeldía. Debe entender que mantengo mis dudas, padre mío, dijo de Laura, pero obedezco con toda humildad. Así que volvió al convento. Sin convencer al obispo, llevaba en el ojo izquierdo un parche de tuerto que le había puesto su médico mientras se le borraba el sol impreso en la retina. Sintió las miradas que lo siguieron a lo largo del jardín y de los corredores sucesivos hasta el pabellón de la cárcel, pero nadie le dirigió la palabra. En todo el ámbito había como una convalescencia del eclipse. Cuando la guardiana le abrió la celda de Sierva María, de Laura sintió que el corazón se le reventaba en el pecho y apenas si podía tenerse en pie. Solo por sondear su humor de esa mañana le preguntó a la niña si había visto el eclipse. En efecto, lo había visto desde la terraza.
No entendió que él llevara un parche en el ojo, si ella había mirado el sol sin protección y estaba bien. Le contó que las monjas lo habían visto de rodillas y que el convento se había paralizado hasta que empezaron a cantar los gallos, pero a ella no le había parecido nada del otro mundo. Lo que vi es lo que se ve todas las noches, dijo. Algo había cambiado en ella que de Laura no podía precisar y cuyo síntoma más visible era un átino de tristeza. No se equivocó. Apenas habían empezado las curaciones, la niña fijó en él sus ojos ansiosos y le dijo con voz trémula: «¿Me voy a morir?». De Laura se estremezó. «¿Quién te lo dijo?». «Martina», dijo la niña. «¿La has visto?». La niña le contó que había ido 2 veces a su celda para enseñarla a bordar y habían visto juntas el eclipse. Le dijo que era buena y suave y que la abadesa le había dado permiso de hacer las clases de bordado en la terraza para ver los atardeceres en el mar. «Ajá», dijo él sin parpadear. «¿Y te dijo cuándo te vas a morir?». La niña afirmó con los labios apretados para no llorar. «Después del eclipse», dijo. «Después del eclipse pueden ser los próximos 100 años», dijo de Laura. Pero tuvo que concentrarse en las curaciones para que ella no notara que tenía un nudo en la garganta. Sierva María no dijo más. Él volvió a mirarla, intrigado por su silencio, y vio que tenía los ojos húmedos. «Tengo miedo», dijo ella. Se derrumbó en la cama y se soltó en un llanto desgarrado. Él se sentó más cerca y la reconfortó con paliativos de confesor. Solo entonces supo Sierva María que Cayetano era su exorcista y no su médico. «¿Y entonces por qué me cura?», le preguntó. A él le tembló la voz. «Porque te quiero mucho». Ella no fue sensible a su audacia. Ya de salida, de Laura se asomó a la celda de Martina por primera vez de cerca. Vio que tenía la piel picada de viruela, el cráneo pelado, la nariz demasiado grande y los dientes de rata, pero su poder de seducción era un fluido material que se sentía de inmediato. De Laura prefirió hablar desde el umbral. «Esa pobre niña tiene ya demasiados motivos para estar asustada», dijo. «Le ruego que no se los aumente». Martina se desconcertó. Nunca se le habría ocurrido pronosticar a nadie el día de su muerte, y mucho menos a una niña tan encantadora e indefensa. Solo la había interrogado sobre su estado y por 3 o 4 respuestas se dio cuenta de que mentía por vicio. La seriedad con que Martina lo dijo le bastó a de Laura para comprender que Sierva María le había mentido también a él. Le pidió perdón por su ligereza y le rogó que no le hiciera ningún reclamo a la niña. «Yo sabré bien lo que hago», concluyó. Martina lo envolvió en su hechizo. «Sé quién es su reverencia», dijo, «y sé que siempre ha sabido muy bien lo que hace», pero de Laura llevaba una ala herida por la comprobación de que Sierva María no había necesitado la ayuda de nadie para incubar en la soledad de su celda el pánico de la muerte. En el curso de esa semana, la madre Josefa Miranda le hizo llegar al obispo un memorial de quejas y reclamos escrito de su puño y letra. Pedía que se revelara las clarisas de la tutela de Sierva María, consideraba por ella como un castigo tardío por culpas ya purgadas de sobra, enumeraba una nueva lista de sucesos fenomenales incorporados a las actas y solo explicables por un contubernio descarado de la niña con el demonio. El final era una denuncia airada de la prepotencia de Cayetano de Laura, de su libertad de pensamiento y su ojeriza personal contra ella y del abuso de llevar comida al convento contra las prohibiciones de la regla. El obispo le mostró el memorial a de Laura tan pronto como regresó a su casa y él lo leyó de pie sin que se le moviera un músculo de la cara. Terminó enfurecido. «Si alguien está poseído por todos los demonios es Josefa Miranda», dijo. «Demonios de rencor, de indolencia, de intolerancia, de imbecilidad. Es detestable». El obispo se admiró de su virulencia. De Laura lo notó y trató de explicarse en un tono tranquilo. «Quiero decir», dijo, «que le atribuye tantos poderes a las fuerzas del mal que más bien parece devota del demonio». «Mi investidura no me permite estar de acuerdo contigo», dijo el obispo, «pero me gustaría estarlo». Lo reprendió por cualquier exceso que hubiera podido cometer y le pidió paciencia para sobrellevar el genio aciago de la abadesa. «Los evangelios están llenos de mujeres como ella, aún con peores defectos», dijo, y sin embargo Jesús las enalteció. No pudo continuar porque el primer trueno de la estación retumbó en la casa y se escapó rodando por el mar, y un aguacero bíblico los apartó del resto del mundo. El obispo se tendió en el mecedor y naufragó en la nostalgia. «Qué lejos estamos», suspiró. «¿De qué?». «De nosotros mismos», dijo el obispo. «¿Te parece justo que uno necesite hasta un año para saber que es huérfano?». Y a falta de respuesta se desahogó de su añoranza. «Me llena de terror la sola idea de que en España hayan dormido ya esta noche». «No podemos intervenir en la rotación de la Tierra», dijo de Laura, «pero podríamos ignorarla para que no nos duela», dijo el obispo. Más que la fe, lo que a Galileo le faltaba era corazón. De Laura conocía aquellas crisis que atormentaban al obispo en sus noches de lluvias tristes desde que la vejez se lo tomó por asalto. Lo único que podía hacer era distraerlo de sus bilis negras hasta que lo venciera el sueño.
A fines de abril se anunció por bando la llegada inminente del nuevo virrey, don Rodrigo de Buenlozano, de paso para su sede de Santa Fe. Venía con su séquito de oidores y funcionarios, sus criados y sus médicos personales, y un cuarteto de cuerda que le habían regalado la reina para sobrellevar los tedios de las Indias. La virreina tenía algún parentesco con la abadesa y había pedido que la alojaran en el convento. Sierva María fue olvidada en medio de la abrasión de la cal viva, los vapores del alquitrán, el tormento de los martillazos y las blasfemias a gritos de las gentes de toda ley que invadieron la casa hasta la clausura. Un andamio se derrumbó con un estrepito colosal y un albañil murió y 7 obreros más quedaron heridos. La abadesa atribuyó el desastre a los hados maléficos de Sierva María y aprovechó la nueva ocasión para insistir en que la mandaran a otro convento mientras pasaba el jubileo. Esta vez el argumento principal fue que la vecindad de una energúmena no era recomendable para la virreina. El obispo no le contestó. Don Rodrigo de Buenlozano era un asturiano maduro y apuesto, campeón de pelota vasca y de tiro a la perdiz, que compensaba con sus gracias los 22 años que le llevaba la esposa. Se reía con todo el cuerpo aún de sí mismo y no perdía ocasión de demostrarlo. Desde que percibió las primeras brisas del Caribe, cruzadas de tambores nocturnos y fragancias de guayabas maduras, se quitó los atuendos primaverales y andaba despechugado por entre los corrillos de las señoras. Desembarcó en mangas de camisa sin discursos ni alardes de lombardas. En honor suyo se autorizaron fandangos, bundés y cumbiambas, aunque estaban prohibidos por el obispo, y corralejas de toros y peleas de gallos en descampado. La virreina era casi adolescente, activa y un poco díscola, e irrumpió en el convento como un ventarrón de novedad. No hubo rincón que no registrara, ni problema que no entendiera, ni nada bueno que no quisiera mejorar. En el recorrido del convento quería agotarlo todo con la facilidad de una primeriza, tanto que la abadesa creyó prudente ahorrarle la mala impresión de la cárcel. No vale la pena, le dijo. Solo hay 2 reclusas y una está poseída por el demonio. Bastó decirlo para despertar su interés. De nada le valió que las celdas no hubieran sido preparadas ni las reclusas advertidas. Tan pronto como se abrió la puerta, Martina Laborde se arrojó a sus pies con una súplica de perdón. No parecía fácil después de una fuga frustrada y otra conseguida. La primera la había intentado 6 años antes por la terraza del mar, con otras 3 monjas condenadas por distintas causas y con diversas penas. Una lo logró. Fue entonces cuando clausuraron las ventanas y fortificaron el patio bajo la terraza. El año siguiente, las 3 restantes amarraron a la guardiana, que entonces dormía dentro del pabellón, y escaparon por una puerta de servicio. La familia de Martina, de acuerdo con su confesor, la devolvió al convento. Durante 4 años largos siguió siendo la única presa y no tenía derecho a visitas en el locutorio ni en la misa dominical en la capilla, de modo que el perdón parecía imposible. Sin embargo, la virreina prometió interceder ante el esposo. En la celda de Sierva María el aire estaba todavía áspero por la cal viva y los resabinos del alquitrán, pero había un orden nuevo. Tan pronto como la guardiana abrió la puerta, la virreina se sintió hechizada por un soplo glacial. Sierva María estaba sentada, con la túnica raída y las chinelas sucias, y cosía despacio en un rincón iluminado por su propia luz. No levantó la vista hasta que la virreina la saludó. Esta percibió en su mirada la fuerza irresistible de una revelación. «Santísimo Sacramento», murmuró, y dio un paso dentro de la celda. «Cuidado», le dijo la abadesa al oído, «es como una tigra». La agarró del brazo. La virreina no entró, pero la sola visión de Sierva María le bastó para hacerse al propósito de redimirla. El gobernador de la ciudad, que era soltero y mariposón, le ofreció al virrey un almuerzo de hombres solos. Tocó el cuarteto de cuerda español, tocó un conjunto de gaitas y tambores de San Jacinto, y se hicieron danzas públicas y mojigangas de negros que eran paródicas procaces de los bailes de blancos. A los postres, un cortina se abrió en el fondo de la sala, y apareció la esclava vicina que el gobernador había comprado por su peso en oro. Estaba vestida con una túnica casi transparente que aumentaba el peligro de su desnudez. Después de mostrarse de cerca la concurrencia ordinaria, se detuvo frente al virrey y la túnica resbaló por su cuerpo hasta los pies. Su perfección era alarmante. El hombro no había sido profanado por el hierro de la plata del traficante, ni la espada por la inicial del primer dueño, y toda ella exhalaba un hálito confidencial. El virrey palideció, tomó aliento y con un gesto de la mano borró de su memoria la visión insoportable. «Llévensala, por el amor de nuestro Señor», ordenó. «No quiero verla más en el resto de mis días». Tal vez, como represalia por la frivolidad del gobernador, la virreina presentó a Sierva María en la cena que la abadesa les ofreció en su comedor privado. Martina Laborde les había advertido: «No traten de quitarle los collares y las pulseras y verán lo bien que se porta». Así fue. Le pusieron el traje de la abuela con que llegó al convento, le lavaron y peinaron la cabellera suelta para que la arrastrara mejor, y la virreina misma la llevó de la mano a la mesa del esposo. Hasta la abadesa quedó asombrada de su prestancia, de su luz personal, del prodigio de la cabellera. La virreina murmuró al oído del esposo: «Está poseída por el demonio».
El virrey se resistió a creerlo. Había visto en Burgos una energúmena que defecó sin pausas toda una noche hasta rebosar el cuarto. Tratando de evitarle a Sierva María un destino semejante, la encomendó a sus médicos. Estos confirmaron que no tenía ningún síntoma de la rabia y coincidieron con Abrenuncio en que ya no era probable que la contrajera. Sin embargo, nadie se creyó autorizado para dudar de que estuviera poseída por el demonio. El obispo aprovechó la siesta para reflexionar sobre el memorial de la abadesa y la situación final de Sierva María. Cayetano de Laura, a su vez, intentó la purificación previa al exorcismo y se encerró a casabe y agua en la biblioteca. No lo consiguió. Pasó noches de delirio y días en vela escribiendo versos desaforados que eran su único sedante para las ansias del cuerpo. Algunos de esos poemas se encontraron en un lejano legajo apenas descifrables cuando la biblioteca fue desmantelada casi un siglo después. El primero y el único legible por completo era el recuerdo de sí mismo a los 12 años sentado sobre su baúl de escolar bajo una tenue llovizna de primavera en el patio empedrado del seminario de Ávila. Acababa de llegar después de varios días de mula desde Toledo con un vestido de su padre arreglado a su medida y aquel baúl que pesaba 2 veces más que él porque su madre había puesto dentro cuanto le hiciera falta para sobrevivir con honra hasta el final del noviciado. El portero ayudó a ponerlo en el centro del patio y allí lo abandonó a su suerte bajo la llovizna. Llévalo al 3er piso, le dijo. Allá te indicarán cuál es tu lugar en el dormitorio. En un instante el seminario en pleno estaba asomado a los balcones del patio pendiente de lo que él haría con el baúl, como el protagonista único de una obra de teatro que solo él ignoraba. Cuando comprendió que no contaba con nadie, sacó del baúl las cosas que podía llevar en los brazos y las subió al 3er piso por las empinadas escaleras de piedra viva. El pasante le indicó su lugar en las 2 hileras de camas del dormitorio de novicios. Cayetano puso sus cosas encima de la cama, volvió al patio y subió 4 veces más hasta terminar. Por último agarró de la manija el baúl vacío y lo subió a rastras por las escaleras. Los maestros y alumnos que lo veían desde los balcones no se volvían a mirarlo cuando pasaba por cada piso, pero el padre rector lo esperó en el rellano del 3º cuando subió con el baúl e inició los aplausos. Los demás lo imitaron con una ovación. Cayetano supo entonces que había sorteado con creces el primer rito de iniciación del seminario, que consistía en subir el baúl hasta el dormitorio sin preguntar nada y sin ayuda de nadie. La rapidez de su ingenio, su buena índole y el temple de su carácter fueron proclamados como ejemplo para el noviciado. Sin embargo, el recuerdo que más había de marcarlo fue su conversación de esa noche en la oficina del rector. Lo había citado para hablarle del único libro que encontraron en su baúl, descosido, incompleto y sin carátulas, tal como él lo rescató por azar de unos cajones de su padre. Lo había leído hasta donde pudo en las noches del viaje y estaba ansioso por conocer el final. El padre rector quería saber su opinión. Lo sabré cuando termine de leerlo, dijo él. El rector, con una sonrisa de alivio, lo guardó bajo llave. No lo sabrás nunca, le dijo. Es un libro prohibido. 26 años después, en la umbría biblioteca del obispado, cayó en la cuenta de que había leído cuantos libros pasaron por sus manos autorizados o no menos aquel. Lo estremeció la sensación de que una vida completa terminaba aquel día, otra imprevisible empezaba. Había iniciado sus oraciones de la tarde, el 8º día del ayuno, cuando le anunciaron que el obispo lo esperaba en la sala para recibir al virrey. Era una visita imprevista, aún para el virrey, a quien se le ocurrió a destiempo en el curso de su primer paseo por la ciudad. Tuvo que contemplar los tejados desde la terraza florida mientras llamaban de urgencia a los funcionarios más cercanos y ponían un poco de orden en la sala. El obispo lo recibió con 6 clérigos de su estado mayor. A su diestra sentó a Cayetano de Laura, a quien presentó sin más título que su nombre completo. Antes de empezar la charla, el virrey revisó con una mirada de conmiseración las paredes descascaradas, las cortinas rotas, los muebles artesanales de los más baratos, los clérigos empapados de sudor dentro de los hábitos indigentes. El obispo, tocado en el orgullo, dijo: «Somos hijos de José el carpintero». El virrey hizo un gesto de comprensión y se lanzó a un recuerdo de sus impresiones de la primera semana. Habló de sus planes ilusorios para incrementar el comercio en las Antillas inglesas una vez restañadas las heridas de la guerra, de los méritos de la intervención oficial en la educación, de estímulos a las artes y las letras para poner estos suburbios coloniales a tono con el mundo. Los tiempos son de renovación, dijo. El obispo comprobó una vez más la facilidad del poder terrenal. Tendió hacia de Laura su índice tembloroso sin mirarlo y dijo al virrey: «Aquí el que se mantiene al corriente de esas novedades es el padre Cayetano». El virrey siguió la dirección del índice y se encontró con el semblante lejano y los ojos atónitos que lo miraban sin pestañear. Le preguntó a de Laura con un interés real: «¿Has leído a Leibniz?». «Así es, excelencia», dijo de Laura y precisó: «por la índole de mi cargo». Al final de la visita se hizo evidente que el interés mayor del virrey era la situación de Sierva María. Por ella misma, explicó, y por la paz de la abadesa, cuya tribulación lo había conmovido. «Todavía carecemos de pruebas terminantes, pero las actas del convento nos dicen que esa pobre criatura está poseída por el demonio», dijo el obispo. «La abadesa lo sabe mejor que nosotros». «Ella piensa que habéis caído en una trampa de Satanás», dijo el virrey. «No, solo nosotros, y no la España entera», dijo el obispo. «Hemos atravesado el mar Océano para imponer la ley de Cristo y lo hemos logrado en las misas, en las procesiones, en las fiestas patronales, pero no en las almas.
Habló de Yucatán, donde habían construido catedrales suntuosas para ocultar las pirámides paganas, sin darse cuenta de que los aborígenes acudían a misa porque debajo de los altares de plata seguían vivos sus santuarios. Habló del batiburillo de sangre que habían hecho desde la conquista, sangre de español con sangre de indios, de aquellos y estos con negros de toda la haya, hasta mandingas musulmanes, y se preguntó si semejante contubernio cabría en el reino de Dios. A pesar del estorbo de su respiración y de su tosecita de viejo, terminó sin concederle una pausa al virrey. ¿Qué puede ser todo eso sino trampas del enemigo? El virrey estaba demudado. El desencanto de su señoría ilustrísima es de suma gravedad, dijo. No lo vea así su excelencia, dijo el obispo de muy buen modo. Trato de hacer más evidente la fuerza de la fe que requerimos para que estos pueblos sean dignos de nuestra inmolación. El virrey retomó el hilo. Hasta donde entiendo, los reparos de la abadesa son de carácter práctico, dijo. Piensa que quizás los otros conventos tuvieran mejores condiciones para un caso tan difícil. Pues sepa su excelencia que escogimos Santa Clara sin vacilar por la entereza, la eficacia y la autoridad de Josefa Miranda, dijo el obispo, y Dios sabe que tenemos la razón. Me permitiré transmitírselo, dijo el virrey. Ella lo sabe de sobra, dijo el obispo. Lo que me inquieta es por qué no se atreve a creerlo. Al decirlo, sintió pasar el aura de una crisis de alma inminente y apresuró el final de la visita. Contó que tenía pendiente un memorial de cargos de la abadesa que prometía resolver con el más ferviente amor pastoral tan pronto como la salud le diera una tregua. El virrey se lo agradeció y puso término a la visita con una cortesía personal. También él sufría de un asma pertinaz y le ofreció sus medicamentos al obispo y sus médicos. Este no lo creyó del caso. Todo lo mío está ya en las manos de Dios, dijo. Tengo la edad en que murió la Virgen. Al contrario de los saludos, la despedida fue lenta y ceremoniosa. 3 de los clérigos y entre ellos de Laura acompañaron al virrey en silencio por los corredores lúgubres hasta la puerta mayor. La guardia virreinal mantenía a raya a los mendigos con una cerca de alabardas cruzadas antes de subir a la cazorra. El virrey se volvió hacia de Laura, lo señaló con un índice inapelable y le dijo: «No dejes que me olvide de ti». Fue una frase tan imprevista y enigmática que de Laura solo alcanzó a corresponder con una reverencia. El virrey se dirigió al convento para contarle a la abadesa los resultados de la visita. Horas después, ya con el pie en el estribo y a pesar del acoso de la virreina, le negó el indulto a Martina Laborde porque le pareció un mal precedente para los muchos reos de lesa majestad humana que encontró en las cárceles. El obispo había permanecido inclinado hacia adelante tratando de apagar los silbidos de su respiración con los ojos cerrados hasta que de Laura regresó. Los ayudantes se habían retirado en puntillas y la sala estaba en sombras. El obispo miró en torno suyo y vio las sillas vacías alineadas contra la pared y a Cayetano solo en la sala. Le preguntó en voz muy baja: ¿hemos visto jamás un hombre tan bueno? De Laura respondió con un gesto ambiguo. El obispo se incorporó con un movimiento difícil y permaneció apoyado en el brazo de la poltrona hasta que dominó la respiración. No quiso cenar. De Laura se apresuró a encender un candil para alumbrarle el camino del dormitorio. Hemos estado muy mal con el virrey, dijo el obispo. ¿Había alguna razón para estar bien?, preguntó de Laura. No se toca a la puerta de un obispo sin un anuncio formal. El obispo no estaba de acuerdo y se lo hizo saber con una gran vivacidad. Mi puerta es la de la iglesia, y él se comportó como un cristiano de los de antes, dijo. El impertinente fui yo por culpa de mi mal de pecho y algo he de hacer por enmendarlo. Ya en la puerta del dormitorio había cambiado de tono y de tema y despidió a de Laura con una palmadita familiar en el hombro. Ruega por mí esta noche, le dijo. Temo que sea muy larga. En efecto, se sintió morir en la crisis de asma que había presenciado durante la visita. Como no lo alivió un vómito de tártaro ni otros paliativos extremos, tuvieron que sangrarlo de urgencia. Al amanecer había recobrado el buen ánimo. Cayetano, desvelado en la biblioteca vecina, no se enteró de nada. Empezaba los rezos de la mañana cuando le anunciaban que el obispo lo esperaba en su dormitorio. Lo encontró desayunando en la cama con un tazón de chocolate acompañado de pan y queso, respirando con un fuelle nuevo y con el espíritu exaltado. A Cayetano le bastó con verlo para darse cuenta de que sus decisiones estaban tomadas. Así era. Contra la solicitud de la abadesa, Sierva María se quedaba en Santa Clara y el padre Cayetano de Laura seguía a cargo de ella con la confianza plena del obispo. No se mantendría bajo régimen carcelario como hasta entonces y debía participar de las ventajas generales de la población del convento. El obispo agradecía las actas, pero su falta de rigor contrariaba la claridad del proceso, de modo que el exorcista debía proceder según su propio criterio. Ordenó por último que de Laura visitara al marqués en nombre suyo, con poderes para resolver cuanto hiciera falta, mientras él tenía tiempo y salud para atenderlo en audiencia. No habrá ninguna instrucción más, le dijo el obispo para terminar. Que Dios te bendiga. Cayetano corrió al convento con el corazón desmandado, pero no encontró a Sierva María en su celda. Estaba en la sala de actos, cubierta de joyas legítimas con la cabellera extendida a sus pies, posando con su exquisita dignidad de negra para una célebre retratista del séquito del virrey.
Tan admirable como su belleza era el juicio con que obedecía al artista. Cayetano cayó en éxtasis. Sentado en la sombra y viéndola a ella sin ser visto, le sobró el tiempo para borrar cualquier duda del corazón. A la hora nona el retrato estaba terminado. El pintor lo escudriñó de distancia, le dio 2 o 3 pinceladas finales y antes de firmarlo le pidió a Silva María que lo viera. Era idéntica, parada en una nube y en medio de una corte de demonios sumisos. Ella lo contempló sin prisa y se reconoció en el esplendor de sus años. Por fin dijo: «Es como un espejo». «¿Hasta por los demonios?», preguntó el pintor. «Así son», dijo ella. Terminada la pose, Cayetano la acompañó hasta su celda. Nunca la había visto caminar y lo hacía con la gracia y la facilidad con que bailaba. Nunca la había visto con un traje distinto del baladrán de reclusa y el vestido de reina le daba una edad y una elegancia que le revelaron hasta qué punto era ya una mujer. Nunca habían caminado juntos y le encantó el candor con que se acompañaban. La celda era distinta gracias a los dones de persuasión de los virreyes, que en la visita de despedida habían convencido a la abadesa de las buenas razones del obispo. El colchón era nuevo, las sábanas de lino y las almohadas de pluma, y habían puesto utensilios para el aseo cotidiano y el baño del cuerpo. La luz del mar entraba por la ventana sin crucetas y resplandecía en las paredes recién encaladas como la comida. En la misma de la clausura ya no fue necesario llevar nada de fuera, pero de Laura se las arregló siempre para pasar de contrabando algunas exquisiteces de los portales. Sierva María quiso compartir la merienda y de Laura se conformó con uno de los bizcochuelos que sustentaba el prestigio de las clarisas. Mientras comían ella hizo un comentario casual: «He conocido la nieve». Cayetano no se alarmó. En otra época se habló de un virrey que quiso traer la nieve de los Pirineos para que la conocieran los aborígenes, pues ignoraba que la teníamos casi dentro del mar en la Sierra Nevada de Santa Marta. Tal vez, con sus artes novedosas, don Rodrigo de Buen Lozano había coronado la hazaña. «No», dijo la niña, «fue en un sueño». Lo contó. Estaba frente a una ventana donde caía una nevada intensa, mientras ella arrancaba y se comía una por una las uvas de un racimo que tenía en el regazo. De Laura sintió un aleteazo de pavor. Temblando ante la inminencia de la última respuesta, se atrevió a preguntarle: «¿Cómo terminó?». «Me da miedo contárselo», dijo Sierva María. Él no necesitó más, cerró los ojos y rezó por ella. Cuando terminó, era otro. «No te preocupes», le dijo. «Te prometo que muy pronto serás libre y feliz por la gracia del Espíritu Santo». Quedamos pendientes de terminar el 4.º capítulo.